Bueno, retomamos este segundo bloque correspondiente a la quinta clase, segundo y último bloque. Con este vamos a culminar con esta quinta clase, es decir, vamos a ver hasta el artículo 175 bis inclusive. Bien, entonces terminamos en el bloque anterior de desarrollar las defraudaciones agravadas. Ahora vamos a continuar con las defraudaciones atenuadas, que son las establecidas en el artículo 175 del Código Penal. La misma dice: será reprimido con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca o un tesoro, y se apropiare la cosa o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo sin observar las prescripciones del Código Civil. Este es el primer inciso. El segundo inciso, el que se apropiare una cosa ajena en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito. El inciso tercero establece el que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella sin las formalidades legales. El inciso 4, el acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. Bien, previo a todo cabe aclarar que para un sector de la doctrina, en las hipótesis que les acabo de mencionar, no medida ningún tipo en realidad de ardido engaño, por lo que no se explica por qué razón estos hechos son calificados como defraudaciones. Sin embargo, otros aducen que en realidad estos acontecimientos se caracterizan por el modo operandi del autor, quien para cometerlos abusa de la situación en que él se encuentra o en que se halla el ofendido. Finalmente hay una tercera posición que afirma que el autor abusa de la situación en que se sitúan las cosas que son objeto de la acción o el sujeto pasivo de ella. Bien, más allá de estas cuestiones, lo cierto y concreto es que están previstas como típicos casos de defraudaciones atenuadas, más allá de esta cuestión o aclaración previa. Bien, el inciso primero, entonces se trata de, como les he mencionado, apropiación de cosas perdidas o de tesoro. El delito consiste básicamente en apropiarse, es la acción típica, sea de una cosa ajena perdida o tesoro, sin cumplir con las disposiciones que al respecto establece el Código Civil y Comercial de la Nación. El término apropiarse importa tanto como adueñarse o tomar una cosa. Por ejemplo, se toma para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella de propia autoridad, o también cuando se conserva la cosa por un término mayor al prudencial y sin proceder con arreglo a la ley civil. Es decir, esta conducta típica puede manifestarse a través de un comportamiento inicial sobre la cosa, por ejemplo, tomándola inmediatamente y ejerciendo sobre ella actos de dueño, o bien reteniéndola por un tiempo indefinido, aunque no haya habido uso o aprovechamiento de la cosa, y luego la negativa a restituir sin proceder con arreglo a la ley civil. Es una forma también de apropiación. La cosa mueble está perdida si su dueño perdió involuntariamente su posición, pero aún conserva el propósito de volver a recuperarla, es decir, el corpus de la cosa debe salir involuntariamente de poder del dueño. Lo perdido eh, no debe ser confundido con lo abandonado. Esto es cuando el propietario voluntariamente se desentiende de su posición material. Si alguien se apropia de una cosa abandonada, no comete el delito por cuanto se trata de un modo de adquisición del dominio en los términos del Código Civil y Comercial, en su artículo 1947. En lo que respecta a la cosa perdida, entonces nadie está obligado a tomarla, pero si lo hace se convierte automáticamente en un depositario, y si en tal carácter decide tomarla se transforma en un depositario infiel, ergo en un defraudador, ¿sí? Es más, según la ley, ella debe ser entregada, dice la norma del Código Civil y Comercial, dice que debe ser entregada a la autoridad policial, como que el individuo tiene el derecho a la percepción, a su vez, de gastos sobre esa cosa y a una recompensa. Todo esto está regulado
en lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1947 en adelante. Consecuentemente, entonces el que levanta una cosa perdida que ha encontrado o quien descubre y toma posesión de un tesoro, han procedido legítimamente porque la ley los autoriza a hacerlos. Es decir, estas personas solo delinquen cuando se apropian de la cosa perdida o del tesoro, omitiendo en perjuicio del propietario de la cosa y el predio donde fue hallado el tesoro cumplir con las obligaciones que el Código Civil pone a su cargo. ¿Sí? En caso de duda, en cuanto a si la cosa posee valor económico, se presume que ha sido perdida. Esa es la presunción. Obviamente admite prueba en contrario. La ley penal también habla de tesoro, como definido como todo objeto que no posee dueño conocido y que esté oculto o enterrado en un inmueble, sea de creación antigua o reciente, con excepción de los objetos que se hallen en los sepulcros o en los sectores públicos destinados a dar sepultura a los muertos. La regla es que toda persona que descubre un tesoro en propiedad que no le pertenece, total o parcialmente, la mitad es para ella y el resto para el dueño del inmueble. Por consiguiente, aquel comete delito si se apropia de todo el tesoro. Es decir, no hay licitud para quien descubre un tesoro en un terreno totalmente propio. Esto es en función de los artículos 1953 y 1954 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, el segundo inciso, ¿sí? Habíamos dicho, el que se apropiare de una cosa ajena en cuya tenencia hubiera entrado a consecuencia de un error o de caso fortuito. Aquí, al igual que en el ilícito anterior, la acción punible es apropiarse. El error que se materializa en este delito debe ser de tipo espontáneo, por ejemplo, por equivocación o que sea de buena fe, no provocada por el autor, por cuanto si es así, el caso ya sería una estafa. El error puede recaer sobre la identidad o cantidad de la cosa, sobre el motivo de la entrega, sobre la persona a quien es dada o de quien se la recibe. Lo importante en estas hipótesis es que con el transcurso de las horas el responsable se dé cuenta de que entró en la tenencia de la cosa por un error y en vez de devolverla a su dueño se lo acapara para sí. En relación al caso fortuito, que dice la norma penal, el culpable toma la cosa a raíz de factores naturales, como por ejemplo el viento, correntadas de agua, etc. O por intervención de animales, por ejemplo un perro que traslada una cosa de un terreno a otro. En definitiva, como conclusión, tiene la tenencia de la cosa por casualidad, por suerte, por algo que no pudo preverse o que previsto no ha podido evitarse. Pero luego sobreviene su propósito, que es no reintegrar a quien corresponde lo que no es suyo, es decir, al verdadero propietario. En esto consiste este inciso segundo. El inciso tercero, el que vendiere la prenda sobre que prestó dinero o se la apropiare o dispusiere de ella sin las formalidades legales. Esto se trata de la apropiación ilegal de prenda. El tipo requiere la existencia de un contrato válido de prenda con desplazamiento, es decir, es el contrato regulado por el artículo 2219 del Código Civil y Comercial de la Nación y está constituido por el negocio jurídico en que el deudor o un tercero por él entrega al acreedor una cosa mueble en garantía, es decir, como seguridad del pago oportuno de la deuda. Puede ser objeto de la prenda los títulos de créditos o documentos representativos de valores sobre los cuales el acreedor también puede llevar a cabo acciones ilícitas. El sujeto activo de este ilícito penal sería el acreedor prendario, quien comete el delito a través de una venta, disposición o apropiación de la prenda sobre la que prestó dinero sin cumplir con las formalidades legales y lo hace en perjuicio patrimonial efectivo, tiene que haber un perjuicio patrimonial efectivo del deudor, es decir, el sujeto pasivo en este caso sería el deudor de la obligación. Consecuentemente, la disposición en estudio sanciona una forma de ejercer abusivamente el derecho por el cual el sujeto activo dispone de una cosa que no ha adquirido en propiedad. En base a esto, la única prenda susceptible de ser objeto de este ilícito es la prenda con desplazamiento,
es decir, en la prenda sin desplazamiento, la cosa queda en manos del deudor y por lo tanto la misma no está en poder del acreedor, por lo que mal puede venderla o apropiársela. Es por esa razón que únicamente tiene que tratarse de una prenda con desplazamiento para que se configure el tipo penal. La ilicitud esta ilicitud de este delito, la cosa objeto de la prenda queda en poder del acreedor, pero solo como garantía, no como pago o posible pago, para el supuesto de que no se cumpliera con la obligación vencida por parte del deudor. Este ilícito reclama un presupuesto, que es que la obligación del deudor haya vencido, como que también no haya pagado su deuda al acreedor prendario, ¿sí? Este es el presupuesto que reclama para que pueda configurarse este supuesto especial de defraudación atenuada. Y por último tenemos el inciso 4 que dice: el acreedor que a sabienda exija o acepte su deudor a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. Esto es lo que se denomina desnaturalización del cheque. Lo primero que hay que consignar es que el cheque es una orden de pago pura y simple contra un banco, donde el librador, que es el firmante del cheque, tiene fondos suficientes o está autorizado para girar en descubierto. Para la opinión predominante, las expresiones cheques o giro son equivalentes, pero en realidad el documento a que refiere el tipo penal es el que la ley comercial denomina cheque. Para que el cheque pueda ser objeto de este ilícito, el mismo debe ser válido, es decir, poseer las formalidades exigidas para su confección. Esto conforme lo establece el artículo 2 de la ley 24.452. El delito se comete porque el sujeto activo denaturaliza su función, esto es, no recibe el cheque como instrumento de pago, sino como un documento que pueda ser oportunamente usado como medio compulsivo, toda vez que si no abona lo adeudado, el autor lo amenaza con denunciarlo penalmente. Por consiguiente, la disposición castiga un comportamiento extorsivo de los usureros, ¿sí? Y a raíz de que el artículo 302 del Código Penal sanciona al que emite un cheque sin contar con fondos suficientes. Pese a esto, para que la conducta del prestamista sea delictiva, hace falta siempre que exija, esto es demandar algo imperiosamente con autoridad, o acepte, esto es, importa recibir algo que voluntariamente a uno le dan, del deudor un cheque o giro de fecha posterior o en blanco a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida. Sujeto activo es el acreedor, es decir, el titular del crédito, que puede llegar a ser un prestamista habitual o profesional. Sujeto pasivo es el deudor de la obligación. Y finalmente cabe hacer el siguiente distingo: la exigencia o aceptación por parte del prestamista acreedor de un cheque de pago diferido con o sin aval del girado no tipifica el delito del artículo 175, inciso 4, por tres razones. Primero, porque el mismo se trata de un pagaré. En segundo lugar, porque la ley excluye la aplicación del inciso 1 del artículo 302 del Código Penal. Y en tercer lugar, porque no podrá ser utilizado como medio de coacción en contra del librador. Bien, hasta aquí entonces los tipos específicos de defraudaciones atenuadas establecidas en el artículo 175. Y por último, para culminar con esta clase, con la quinta clase, programada, insisto, para el 6 de mayo, vamos a ver el delito de usura. Es un delito que está previsto y tipificado en el artículo 175 bis. Allí el delito de usura establece el que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo. Será reprimido con prisión de 1 a 3 años y con multa de 3.000 a 30.000 pesos. Luego dice: la misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o echare valer un crédito usurario. La pena de prisión será de 3 a 6 años y la multa de 15.000 a 150.000 pesos si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual. Bien. ¿Qué es lo reprochable entonces en este primer párrafo? Se contemplan los delitos básicamente de usura de crédito y usura extorsiva. El término usura viene de la palabra latina usurae,
que implica el interés que se cobra por un préstamo de dinero. Su castigo se justifica porque a consecuencia de su materialización, el prestamista o comisionista lesiona el patrimonio del damnificado. La doctrina habla de tres especies de usura, la crediticia, real y la social, aunque el artículo 125 bis, inciso primero, que estamos analizando, solo contempla las dos primeras. Esto es la usura crediticia, que tiene que ver con el préstamo de dinero, y la usura real, la que registra una relación con cualquier negocio jurídico entre las partes. Al estar a la letra de la disposición, están además comprendidas las llamadas usuras extorsivas, sucesivas y la habitual. Sobre todas ellas se custodia el derecho a la libre disposición del patrimonio y de los bienes que lo componen. Así es como la acción usuraria lesiona la propiedad, al imponerle al deudor cargas patrimoniales abusivas. Entonces, la acción consiste en hacerse dar o prometer en cualquier forma parecido para un tercero intereses u otras ventajas pecuniarias exorbitantes o desproporcionadas con la prestación. Es decir, en ambos supuestos, el autor o el sujeto activo debe lograr que la víctima le entregue o prometa entregarle algo. En cierto modo, la usura es un delito que requiere la cooperación del sujeto pasivo, lo cual implica que su conducta se convierta en un factor decisivo de la consumación de este tipo de delito. Asimismo, podemos decir que el tipo legal demanda que el autor ejecute una usura de crédito o extorsiva, y para ello vamos a ver cada una de ellas. La usura de crédito, acá lo que hace el agente es aprovecharse de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima, haciéndose dar o prometer de cualquier modo parecido para un tercero intereses u otras ventajas pecuniarias, por ejemplo, entrega de un bien inmueble evidentemente desproporcionada con su prestación, ¿sí? Por ejemplo, que sea ostensible, que sea llamativo. Y en cuanto a la usura extorsiva, la misma se va a cristalizar cuando el culpable se hace otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo. Es otra manera de cometer la infracción, pues aquí también el autor se aprovecha de la penuria económica, de la afligente situación en que se halla el sujeto pasivo o sus deficiencias intelectuales o volitivas que lo ponen en clara desventaja en el negocio contractual. Por ejemplo, el dueño de un pequeño campo que, al romperse la máquina cosechadora en plena época de labor, cae en manos del autor, quien le facilita el dinero para la compra de la misma, pero como contraprestación se hace dar o prometer una suma de dinero evidentemente desproporcionada al otorgado. Esto es como tantos otros ejemplos. Entonces, estos recaudos o garantías que alude la norma son resguardos, medidas o aseguramientos que adopta el sujeto activo para, en caso de no cumplir la víctima, contar con un instrumento idóneo para constreñirlo a que cumpla con el pago. Por ejemplo, le solicita la entrega de cheques firmados en blanco, ¿no? Supongamos. Cabe tener en cuenta también que en esta modalidad usuraria el tipo no exige la desproporción en las prestaciones, debe tratarse de un débito con ventajas pecuniarias normales, porque lo que fundamenta el injusto típico es el carácter extorsivo que rodea a la conducta y no la desproporción o exorbitancia de las prestaciones. No obstante, podemos decir que el beneficio que se castiga, que se traduce en una ventaja pecuniaria, debe ser netamente desproporcionado entre la secuencia, esto es la prestación y la contraprestación, ¿sí? Y debe tratarse de algo exorbitante, así lo dice el tipo penal. En el segundo párrafo, lo que se castiga en el segundo párrafo tiene que ver con que para el codificador merece sanción el que dice a sabiendas, esto es con pleno conocimiento y voluntad, adquiera, transfiera o haga valer lo presente, ¿sí? Como tal, lo utiliza decir judicialmente, un crédito usurario, es decir, el que a sabienda adquiera, transfiera o haga valer un crédito usurario. La figura queda consumada entonces con la cristalización de las acciones típicas. Autor de esta infracción solo será el sujeto que se encuentra ajeno a la situación originaria, lo que importa decir que el crédito usurario obtenido en la forma ya indicada debió haber sido procurado por otro. Sujeto activo es entonces la persona que lo adquiere, es decir, toma onerosa gratuitamente dicho crédito, convirtiéndose en titular de él. Lo transfiere, es decir, lo hace circular o lo hace valer, procurando el cumplimiento total o parcial del mismo.
esta forma delictiva es dolosa y debe haber sido ejecutada a sabiendas, dice el precepto legal. Y por último, el agravante del último párrafo. En este tramo del precepto legal se establece una calificante, la que tiene como destinatario al autor usurario que fuere prestamista, esto es el que presta o entrega dinero, o comisionista, intermediario para receptar un crédito, pero que sea habitual o profesional. Habitual no apunta a actos usurarios repetitivos o muchos episodios de usura, sino cuando hay propensión o tendencia a la explotación de la usura como negocio, dejando traslucir una intención profesional manifestada. Ese es el carácter para interpretar lo que es la habitualidad, para que se dé el agravante del último párrafo, o tratarse de un profesional, esto es en cuanto a que a la actividad sea verdaderamente su fuente de ingreso. Bien, entonces hasta aquí lo que es el delito de usura, tipificado en el artículo 175 bis, y damos por finalizada esta quinta clase programada para el día 6 de mayo. Muchas gracias.